Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo hombre y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los hombres y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si anduvierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, ni gustéis, ni toquéis? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor según contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Padre y Señor que estás en el cielo, te agradecemos en esta mañana, Señor, tu amor y tu bondad. Muchas gracias porque en esta mañana nos permites abrir tu palabra. Permíteme, Señor, ser fiel a lo que en ella dices. Te ruego y te suplico que tomes todo aquello que he estudiado, Padre, y que me permitas transmitir claramente tu mensaje. Que, Padre, tu palabra sea aplicada a nuestros corazones y nos ayude, Señor, a ser agradecidos, a ser sorprendidos debido a lo que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor. Transforma nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Empieza mi tiempo. Así es que en esta mañana, hermanos, como pudimos observar, vamos a estudiar Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 15. Entonces es muy importante, hermanos, decirles lo siguiente. Déjenme comentarle que vamos a entrar en una zona muy importante de la epístola a los Colosenses. Colosenses 2, versículos del 8 al 23 es el corazón de la carta. Es el corazón de la carta a los Colosenses. Es la sección en donde Pablo va a atacar de frente a los falsos maestros. Nosotros sabemos, hemos estudiado que el apóstol Pablo escribe esta carta con la intención
de presentar apoyo a la iglesia que estaba reuniéndose en Colosas, porque ahí se estaban infiltrando falsas enseñanzas. Entonces, en esta sección leímos todo el capítulo porque es el corazón de la carta. Aquí usted va a observar cómo Pablo va de frente contra los falsos maestros y va a decir claramente qué es lo que están enseñando y qué es lo que necesitan los colosenses tener precaución, tener cuidado. Así es que cuando usted y yo leemos Colosenses capítulo 2 versículos del 8 al 15, necesitamos entender lo siguiente. En esta sección solamente del 8 al 15, Pablo explicó a los colosenses que Cristo es Dios y por tanto es suficiente para consumar su salvación. Eso es de lo que trata este texto. A ver, nuevamente, le reitero, Pablo explica a los colosenses que Cristo es Dios. Cristo es Dios y por tanto es suficiente para consumar su salvación, la salvación de los colosenses, pero también es suficiente para consumar la salvación ¿de quién? De todo creyente. Así es que Colosenses 2 del 8 al 15 se relaciona con nosotros de la siguiente forma. Aquí Pablo nos recuerda que Cristo es nuestro suficiente Salvador. Así es que si quiere un título, es ese, nuestro suficiente Salvador. Y vamos a observar cómo es que Pablo desarrolla esta idea. Entonces ya le mencioné que en esta sección es el corazón de la carta. Así es que usted tiene que estar muy atento y es más, le voy a recomendar que la lea en su casa, esta sección, porque va a identificar qué era lo que se estaba enseñando de forma incorrecta en la iglesia de Colosas. Ahora, yo le voy a dar una pequeña ayuda. Fíjese muy bien, la herejía no es específica. La herejía específica se desconoce. Usted no va a encontrar una parte donde diga Pablo, esto es lo que hacían. No, va a dar pautas. Y por ejemplo, al leer esta carta, ustedes y yo podemos observar que se identifican algunos temas como elementos de filosofía. ¿Lo leyó? 2 versículo del 8 al 15 dice: mirad que nadie nos haga cautivos por medio de su filosofía. Se estaban dando enseñanzas de hombre como si fueran revelación divina. También existía legalismo, por tanto que nadie se constituya como juez con respecto a comida, bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Se estaba dando esta enseñanza. Había misticismo, se creía que había revelación especial. Había ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Niégate a ciertas cosas y eso te hace más espiritual. Estas creencias existían en ese tiempo. Es muy particular que Flavio Josefo, historiador judío, va a decir que había 3 sectas judías. Una de ellos eran los esenios, y los esenios practicaban todas estas cosas. Así es que es una posibilidad que los falsos maestros fueran ¿qué? ¿No pusieron atención? Esenios, bien, esenios, fueran esenios, pero también es muy probable que hubiese también gente gnóstica, porque apelaban a que Dios se manifestaba de diferentes formas, emanaciones, y entonces contenían elementos gnósticos también las enseñanzas. Era una fusión, elementos gnósticos y elementos de estos hombres llamados esenios, y la creencia de que existe un tipo de conocimiento superior era lo que alentaba a los gnósticos, reservada solo para una élite de personas iluminadas, iniciados. Y Jesús, dicen ellos, como hay manifestaciones, Jesús es una más de esas manifestaciones, pero no es Dios. Y los gnósticos también apelaban a algo: el cuerpo es malo. Entonces, si Jesús no puede ser totalmente Dios, porque está peleada la naturaleza con la deidad. Y es esto lo que va a aclarar Pablo, y es lo que yo quiero que usted y yo observemos. Pablo va a atacar de una forma interesante la herejía. Quiero que usted se percate de ello. Pablo va a hacer hincapié en enseñar en estos versículos verdades. ¿Se percató de ello? Mire, acompáñeme. 2 del 8. Mirad que nadie os engañe, cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Un solo versículo. Y vea, del versículo 9 al 15 está repleto de enseñanza de la persona de quien es Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y de ahí se arranca. Hermanos, esto debe ser un buen inicio. ¿Cómo podemos defender nuestras enseñanzas, nuestra doctrina? ¿Sabe cómo? No se ocupe de lo incorrecto. Ocúpese de lo que, de la enseñanza sana.
usted sea experto en ello. Y Pablo es lo que va a hacer, hace hincapié en las verdades en las cuales estas y otras posibles herejías se oponen. Usted y yo nos tenemos que ocupar de aprender la palabra de Dios, y todo lo demás, dice Pablo, lo podemos derrumbar fácilmente. Cualquier sistema de falsa enseñanza se desploma cuando es confrontada ¿con qué, hermanos? Con la verdad. Si usted está firme con la verdad, estudia la palabra de Dios a profundidad como enseña Pablo, usted va a poder encontrar respuestas a cualquier falsa enseñanza, por muy bien argumentada que ésta se encuentre. Así es que, hermano, yo le dije que Pablo explica a los colosenses que Cristo es Dios y por tanto es suficiente para consumar la salvación. Y hay tres razones. Aquí nosotros observamos que en Colosenses 2, del 8 al 15, Pablo nos recuerda que Cristo es suficiente Salvador. Y es suficiente Salvador porque primeramente va a desenmascarar la mentira. Hermanos, ¿saben? Me acordé mucho de mi abuelita cuando estaba leyendo esto y buscando cómo. Ella decía, es el mismo gato revolcado. Fíjese muy bien, y ese es un dicho muy común. Pablo aquí va a desenmascarar la mentira, y la mentira es: la salvación no la pueden ganar los hombres. No hay algo que pueda hacer el hombre para ganar ¿qué? Su salvación. Porque Cristo Jesús es nuestro suficiente Salvador. Y usted y yo no podemos hacer nada. Acompáñeme y le explico. Vea cómo empieza el texto. Dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres. Pablo les acaba de decir, ustedes deben de perseverar en la enseñanza. ¿Por qué? Miren, pónganse atentos, tengan cuidado, estén alerta, presten atención, pónganse a considerar. Eso es lo que dice con mirar. Pongan mucha atención. Y mire, si usted y yo supiéramos que por aquí anda un falso maestro, no andaríamos seguramente papaloteando. ¿Qué haría, hermano? No, si se lo va a encontrar y quiere platicar con ustedes, no estaría nada, ahorita te hago caso. No, usted estaría como atento, pendiente, alerta. Estos se habían querido infiltrar a la iglesia, ya los tenían ahí. Entonces Pablo les dice: pónganse atentos, tengan cuidado, presten atención. Deben de guardarse en contra de ellos. La idea del mirar no solamente tiene la intención de ponerse cuidado, sino de tener toda la percepción intelectual dispuesta. Y esto es precioso porque muchas veces a los cristianos nos dicen que somos bien, ¿qué, hermanos? Bien crédulos, que desconectamos de la mente con la fe, y no es cierto. El cristiano anda bien conectado, le funciona muy bien el cerebro y es útil. ¿Por qué? Porque con esto guarda la enseñanza. Y Pablo le pide que velen sin cesar, debido al peligro que los está rodeando. Es una solicitud con urgencia, que nadie los engañe. Miren ustedes, dice Pablo, que nadie los haga cautivos. Colosas se enfrentaba el peligro y estaba albergando falsos maestros. Y la gran preocupación de Pablo era que los colosenses les hicieran caso. ¿Por qué no está dispuesto Pablo a que les hagan caso? Bueno, porque Pablo estaba interesado en que los que habían llegado al cristianismo, aquellos que habían sido enseñados por Epafras, no volvieran a someterse a su antigua esclavitud. ¿Sí me queda claro? Mire, acompáñeme a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Si no lo tiene, yo se lo leo. Gálatas 5, 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Pablo dice: ustedes ya creyeron y ahora por escuchar a falsos maestros van a regresar. Eso no lo quería él, y por eso les dice: mirad que nadie os haga cautivos. Ya fueron liberados de su esclavitud del pecado. Si ustedes regresan o van a las falsas enseñanzas, se van a hacer esclavos. Y tiene hermanos, y cuando dice que nadie los haga cautivos, la palabra cautivos tiene una idea de que nadie los secuestre, los tome como botín de guerra y se los lleve. Si ustedes abren los oídos a la falsa enseñanza, van a ser cooptados, raptados, llevados como botín de guerra. Entonces, para Pablo era inaceptable que quienes habían sido rescatados, redimidos, estuvieran en peligro. ¿Sabe por qué? Por no poner atención. Por ignorancia.
Así es que, hermanos, Pablo por eso es de que les dice esto y les va a decir después, mirad que nadie los saca cautivos por medio de filosofía. Y ahora les va a decir los medios por los cuales estos falsos maestros están infiltrando su enseñanza. Y les va a decir que nadie los saca cautivos por medio de ¿qué? De filosofías. Y cuando usted y yo hablamos de filosofías, lo primero que seguramente se nos viene a la mente es las enseñanzas que se tenían ¿en dónde? En la antigua Grecia. ¿Está de acuerdo? Sabemos que Grecia es probablemente la cuna de la filosofía antigua, e incluso ahí hay hombres reconocidos, pero Pablo no está haciendo referencia a la filosofía, al pensamiento del hombre. La filosofía es el amor por el conocimiento, y los filósofos de ese tiempo se distinguían por tener un esfuerzo, determinar una meta, hacer un esfuerzo por comprender una cosa, y en base a esos conocimientos comprender cómo funcionaba ¿qué? La vida, el universo y todo. Pero a eso no se refiere aquí. Entonces, ¿a qué se refiere? Es que los falsos maestros decían que lo que ellos venían enseñando era filosofía. Y Pablo les va a decir, bueno, entonces tengan cuidado de eso que ellos enseñan, que dicen que es filosofía. Ahora, aquí quiero hacer una pausa. Y yo hace rato en el tiempo de preguntas decíamos, el problema de la filosofía antigua, la filosofía moderna, es que por más que el hombre intente llegar a un entendimiento total de la vida, ¿qué cree que te termina pasando? Se frustra. Se frustra. Se le complica todo. No encuentra respuestas totales. Y aunque pueden ser personas que les funcione bien la lógica, intelectuales, inteligentes, terminan muy frustrados. Simplemente el padre de la psicología moderna terminó desquiciado y deseaba el suicidio y terminó loco. Nietzsche. Todo lo que funcionó su cerebro no le permitió llegar a tener un estado mejor. Y ese es uno de muchos casos. Ese es uno de muchos casos. Entonces Pablo les va a decir a los colosenses, cuídense de la filosofía. La cultura griega, ya dijimos, es la cuna, pero en este caso, este grupo reclamaba un conocimiento especial de Cristo, de las potestades, decía, de la creación, y ellos se sentían iluminados y eran lo que decían, y les dicen, no es cierto, eso es total mentira. Observen lo que va a decir Pablo también a continuación. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas, ¿qué? Vanas sutilezas. Vanas sutilezas. Entonces cuando les dice, este es pensamiento de hombre, estas son ideas de hombre, pero aparte son vanas sutilezas, y utiliza dos palabras bien interesantes, porque estos hombres que se creían iluminados y que presentaban sus verdades como algo enorme, rebuscado, interesante, bueno, oportuno, les dice son vanas, sus ideas son vacías, sus ideas son necias, no tienen efecto, no tienen resultado, no tienen propósito, son falsedades y están carentes de verdad. Y aparte, producen decepción y engaño. Así es que, aunque se escuchaban adecuadamente y buscaban seducir a la mente, era una mera ilusión. Fíjense a qué grado el apóstol Pablo les dice, ustedes que se dicen muy sabios, no ofrecen nada. Estos falsos consideraban que sus ideas eran el compendio de la sabiduría, y Pablo las termina desechando. Dice, no les hagan caso, pónganse atentos, porque lo que enseñan no ofrece absolutamente algo de valor, no tienen nada. Y después les va a decir, porque aparte de que enseñan ideas de hombre, son inservibles sus ideas, aparte operan según la tradición de los hombres. Y cuando Pablo dice operan la tradición de los hombres, mire, todo el sistema religioso es así, pensamiento de hombre, vano, fútil, que no da nada bueno al hombre. ¿Y sabe regularmente cómo se pasan esas ideas? ¿Cómo? Pues a través de, ¿cómo dijeron? Según la tradición de los hombres. Y la palabra tradición es pasar de mano a mano, es un relevo. Pero el hecho de que se vaya pasando una idea, una creencia de mano a mano por años, décadas, siglos, mucho tiempo, no quiere decir que sea correcta. Pablo condena esto. Y les voy a decir, esto no es mentira. Ahora déjenme dar un paréntesis, porque la palabra que se traduce tradición
también se traduce como tradición para la doctrina cristiana. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra tradición, nuestra enseñanza y la de ellos? Que la de ellos proviene del hombre y la nuestra proviene ¿de quién? De Dios. ¿Encomendada y dada a quién? A los apóstoles. No es una idea que haya surgido de los hombres. Y ellos la plasmaron ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es estudiar y enseñar la Biblia. ¿Queda claro? Pablo entonces no condena la tradición por sí misma, sino que contrasta la herejía con la tradición o la enseñanza según Cristo. Y eso es lo que está mal. La tradición de los hombres se refiere a enseñanzas religiosas que han sido inventadas por los hombres. Nada más observe, decía el pastor, ¿qué hubiera pasado si no hubieran venido y predicado los americanos a nosotros? Seguramente estaríamos por celebrar el Día de Muertos. Pero es que es tradición, es muy mexicano, es muy nuestro. Pero eso no quiere decir que agrade a Dios. Eso no quiere decir que agrade, que esté bien adorar a la Virgen de Guadalupe. No es posible. No quiere decir que porque todos lo hagan y tengamos 500 años como misterio de una nación católica, quiere decir que esté bien. No quiere decir que porque se nos enseñó como nación a adorar santos, lo tenemos que hacer. Sí queda claro, tradiciones de hombres. ¿Qué tiene de malo poner ofrendas? Tradiciones de hombres. La aplicación de la costumbre regularmente se aplica por conveniencia. Así es que, hermano, ponga mucha atención, porque Pablo dice, esto es de lo que se tienen que prevenir, según la tradición de los hombres, conforme los principios elementales del mundo y no según Cristo. Dice Pablo, conforme las verdades básicas, los rudimentos. Se trata de cualquier primera cosa de las otras que surgen. Es difícil este concepto, pero dice, enseñan algo que desencadena en otras cosas más. Tengan cuidado, ellos solamente enseñan unas cuantas ideas y de ahí se desprenden. Y Pablo describe así el sistema de la falsa enseñanza. Es algo elemental y simple. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo lo siguiente: ustedes deben de tener cuidado de esto. Y no va a decir algo más con respecto a lo que ellos enseñan mal. No sabemos si eran gnósticos, esenios, no sabemos si eran judíos, pero eran hombres que estaban intentando ¿qué? Infiltrar la falsa enseñanza entre la iglesia de Colosas. Y después va a decir, y no según Cristo, lo que dijimos, ideas de hombre, no la enseñanza que proviene de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer énfasis en esto, hermanos? ¿Por qué es tan importante hacer énfasis en esto? Porque todos y cada uno de estos puntos, observe, apelan a algo que puede hacer el hombre para alcanzar la salvación. Medita, reflexiona. ¿Qué tienes que hacer para qué? Pues para alcanzar a Dios. Ejemplo, el budismo. Medita, reflexiona, para que llegues a un estado de iluminación. Pero después observe otro más. ¿Qué otro ejemplo podemos tomar? Vanas sutilezas. A veces cosas tan elementales y tan sutiles las quieren elevar. Concéntrate, repítelo una y otra vez, decláralo, vanas sutilezas. Y después, hermanos, si usted sigue pensando según la tradición de los hombres, pero ¿cómo voy a dejar de creer en eso que me enseñaron? Es que lo que tú me dices es interesante, pero ¿cómo lo dejo de creer? Siento que traiciono a mi familia, una vez nos dijeron. Y después, si usted sigue y piensa y pone atención, todas estas cosas tienen algo en común. Todas estas cosas tienen algo en común: el esfuerzo humano. ¿Y sabe qué nos enseña la palabra de Dios? Que usted no puede hacer nada por salvarse. Lo que enseñaban estos gnósticos, esenios, herejes, falsos maestros, y lo que se sigue enseñando hoy es que el ser humano puede hacer algo por salvarse. Y usted y yo sabemos que no podemos hacer ¿qué? Nada. ¿Sabe cuál es el gran mérito del apóstol Pablo y de todo buen maestro? Que no les está enseñando el hilo negro. Les está enseñando lo que ellos ya saben. Ustedes no tienen que basar su salvación en lo que pueden hacer. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo lo que resulta bueno es porque Cristo, Dios, actúa en tu vida.
Porque tú eres salvo a través de la obra de Cristo Jesús y Dios te concedió la fe. Eso ni siquiera es tuyo. ¡Qué hermoso! Hermanos, usted no tiene prácticamente que hacer algo. No le saldría. Si tuviera que hacer algo, lo echaría a perder. Si yo tuviera que hacer algo, lo echaría a perder. Y dice, esta es la mentira que descubre, que desenmascara Pablo. La salvación no la puede ganar el hombre. Y hermano, aquí yo pensé que íbamos a echar no las Biblias, pero sí algo hacia arriba y decir, ¡qué bueno! Porque yo no tengo que hacer nada, soy receptor del favor de Dios. Hermano, y esto es maravilloso. No se trata de qué tan bueno hubiera sido usted o yo, no se trata de sus capacidades, se trata del favor de Dios. Pero si era re malo, era bien ruin, pues gracias a Dios. Al que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama. Ahí está, hermano. Vaya y llame al Señor. Usted mejor que nadie sabe cómo era. Vaya y llame al Señor. Por gracia es salvo, por gracia soy salvo. Y ahora observe, 3 razones dijimos aquí que Colosenses 2 del 8 al 15 nos recuerda que Cristo es nuestro suficiente Salvador. Y la primera cosa que nos recuerda es, Pablo desenmascara la mentira. La salvación no la puede ganar el hombre. Pero la segunda es, recuerda la verdad. Desenmascara la mentira, le quita la máscara a la mentira y ahora le muestra, le recuerda a los colosenses la verdad. ¿Cuál es esta verdad? La verdad es la siguiente: la salvación depende ¿de quién? De Cristo. La salvación depende de Cristo Jesús. Hermanos, ¿no es algo que usted y yo no sepamos? ¿No es algo que los colosenses no supieran? Y entonces, ¿por qué se infiltraron los falsos maestros y estaban haciendo mella? Pues así sucede, hermanos. Y nosotros debemos, ¿qué? Estar alertas también. Pablo dice, nos recuerda que Cristo es nuestro suficiente Salvador y nos recuerda la verdad. La salvación depende de Cristo. Ve el verso 9 al 12. Ahora quiero decirle algo con respecto a estos versículos, del 9 al 12. Si usted tiene algo con que subrayar o al menos algo con lo que quiera repasar, lo tiene que hacer. Porque la siguiente sección de la Escritura se considera uno de los pasajes más llenos de bendición de toda la Biblia. Presenta la majestad gloriosa de la persona de Cristo y su completa suficiencia. Constituye, dicen algunos, la declaración más contundente de la deidad de Cristo que se encuentra en las epístolas. ¿Sabe solamente comparada con qué? Con el capítulo 1 que ya estudiamos, donde se exalta a Cristo por ser creador y sustentador del universo. Pues, ¿qué dice esta sección? Acompáñeme. Vean lo que dice. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente, ¿en quién? En Él. En 11 palabras, Pablo tira el sistema de enseñanza de los falsos maestros, que dicen, hay diferentes emanaciones de Dios. Una de ellas es Cristo. Entonces, como hay diferentes emanaciones, Cristo no puede ser totalmente Dios, porque es una emanación, pero no la totalidad. Y Pablo, con 11 palabras, ¡zas!, tumba esta enseñanza. Pablo les va a decir, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ponga atención. No va a atacar las falsas enseñanzas, va a apuntar ¿a qué? A la persona de Cristo, como debe ser. Y va a decir, porque toda la plenitud. Y para dimensionar, hermanos, ¿qué es la palabra plenitud? Tenemos que observar lo siguiente. La palabra plenitud se refiere a la totalidad, a la cantidad de algo, aquello de lo cual una cosa está llena. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: la integridad del ser de Dios está totalmente en Cristo Jesús. Ahora está escrito de una manera maravillosa, hermanos, porque aunque dice esto la palabra de Dios, por como está escrita en el idioma original, hace claramente una diferenciación. Cristo tiene totalmente la persona de Dios, es totalmente Dios, la esencia y la persona de Dios, pero al mismo tiempo son dos personas distintas. Y si me pide explicar eso, pues nos vamos a meter en un trabajo monumental. ¿Por qué?
Porque son dos verdades que en nuestra mente chocan, en nuestra mente finita chocan. Como Dios Padre y Dios Hijo son uno. Son el mismo y a la vez son la misma persona y a la vez son dos personas distintas. Choques en nuestra mente, pero en la mente de Dios van de la mano. Pues bueno, Cristo Jesús es totalmente Dios. Y dice Colosenses, porque toda la plenitud de la deidad. Y Pablo escogió inspirado por el Espíritu, escogió una palabra oportuna. Dice, porque la palabra divinidad, deidad, incluye no solo atributos divinos, sino también la naturaleza. Ya se percata, Pablo en unas cuantas palabras está dando mucho suelo a lo que está queriendo él enseñar. Y deidad es una palabra que recalca, dijimos, la naturaleza dividida, es una naturaleza, en la naturaleza de Cristo es totalmente Dios, pero es alguien distinto al Padre. Son dos personas distintas, pero comparten la misma naturaleza. Entonces, todos los sistemas religiosos falsos, hermanos, son incapaces de salvar. ¿Saben por qué? Porque están basados en el hombre. Y nuestra salvación, hermanos, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, es suficiente. ¿Por qué? Porque no depende del hombre, depende de Cristo, que es Dios, en quien habita totalmente la plenitud de la deidad. Por eso es de que la salvación es consumada en el ser humano. ¿Por qué? Pues porque depende de Cristo, quien es Dios. No depende del raciocinio del hombre, de los actos del hombre. Y después va a decir, reside corporalmente en él. Se puede entender como radica, habita, está en una casa. ¿Por qué, hermanos? Porque los gnósticos podían pensar, vino una emanación, vino y partió. Se fue porque era cuerpo. Y dice Pablo, no, en él radica, en él habita. Es totalmente Dios. ¿Se da cuenta cuántas palabras utilizando Pablo para descartar su falsa enseñanza? Así es que los falsos maestros de Colosas enseñaban una forma de dualismo. Es malo el espíritu y el cuerpo. Por tanto, Cristo no puede ser Dios totalmente. Y dice Pablo, no. Es totalmente humano y es totalmente divino. Y en él habita totalmente la plenitud de la deidad. Y después observe, porque va a decir lo siguiente, que habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Y esto es hermoso, dicen los comentaristas. Es hermoso que después de oír que Cristo es quien realizó la salvación, que quien es Dios, que es Cristo, en quien está sustentada nuestra salvación, que en él estemos hechos completos. Él fue quien nos completó, nos complementó. Ser lleno, habéis sido hechos es ser lleno hasta el tope, hasta arriba. Entonces, Pablo va a decir, habéis sido hechos completos en él. Hermano, esto es algo que nadie puede negar. Un hombre sin Dios no es pleno. Puede hacer muchas cosas, pero no le van a satisfacer porque tiene una necesidad que es prioritaria y es central. ¿Cuál es? Reconciliarse con el Padre. Y mientras no lo haga, podrá intentar distraerse, entretenerse, relajarse, podrá tener momentos buenos, pero siempre va a haber falta algo. Y hermano, aquí usted debiese estar contento. No le noto la sonrisa y está bien, no lo siente, está bien, pero usted debiese estar contento. ¿Por qué? Porque ha sido pleno, ha sido lleno a totalidad. Usted es un ser que rebosa por la obra de Dios en usted. Y habéis sido hechos completos en él. El hombre quedó incompleto desde el Edén. Usted nació incompleto, vivió incompleto no sé cuántos años, hasta que un día le fue predicado el Evangelio. Lo creyó por obra de Dios, lo aceptó por obra de Dios y Dios también lo hizo pleno. ¡Wow! ¿Qué hizo usted? No hizo nada. La salvación depende de Cristo. Espiritualmente incompleto, moralmente incompleto, mentalmente incompleto, y todo esto cambió cuando llega Cristo a su vida. ¿Recuerda su vida? Era así. Ahora usted es espiritualmente completo, moralmente completo porque intenta sujetar su vida en obediencia, mentalmente completo porque va renovando su mente
conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Y usted tiene una apreciación distinta de la voluntad de Dios y de lo que Él demanda de su vida. Ajusta su vida y entonces lleva una vida plena, completa. Y eso no tiene que ver, dijimos hace rato, ¿con qué? ¿Con éxito o qué? ¿O fracaso? No. Usted hermano, no se pone contento por eso. ¿No ve sufrir luego a la gente que está a su alrededor? Y por más que le dicen, pues ya no sufras, busca a Dios. ¿Y qué le dicen? Eso es más para mí, espérame. Entonces, pues el que por su gusto muere, dicen, hasta la muerte le sabe, ¿no? Pues órale, anda y ven, aquí te esperamos, ¿no? Te vuelvo a predicar. Pero somos necios, de dura cerviz. Pero somos plenos cuando llega Cristo a nuestra vida. Cristo habita corporalmente, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y los creyentes son completos en Él. Hermano, entonces ¿qué quiere decir? Que si Cristo habita también en mí, yo también soy totalmente Dios. No estamos diciendo esto. Lo que este versículo enseña es que el creyente tiene a Cristo, en Cristo, todo lo que es necesario para la vida y la piedad. Usted no tiene que andar teniendo problemas. Tiene en Cristo todas las herramientas para tener una vida plena. Ay, hermano, ¿eso no le gusta, no le agrada? ¿No se siente contento por eso? Y usted no hizo nada. Yo no hice nada. Y después nos va a decir lo siguiente. Observe, ya dijo Pablo que en Cristo está la plenitud de la deidad, que en Él somos hechos completos, porque Él es cabeza de todo poder y autoridad. Hermano, ¿quién es su peor enemigo? ¿Qué es lo que más... ¿A quién es su peor enemigo? ¿Qué es quien le produce mayor temor? Bueno, yo le debiese decir algo. Si usted tiene un enemigo, pues debiese tener cuidado, ¿no? Pero, ¿sabe? Si hay alguien que es nuestro peor enemigo como cristianos, pues es Satanás. ¿Está de acuerdo o no? Los demonios. ¿Y sabe qué? Ni ellos nos debiesen espantar. Cristo tiene la plenitud. Cristo, aparte de todo, aparte de tener en Él la plenitud, también nos ha hecho completos y Él es el que nos guarda. Observe lo que dice el verso número 10, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y cuando utiliza la palabra cabeza es alude a que es superior, alguien que tiene una posición de preeminencia. La palabra cabeza se utiliza para describir autoridad o dirección de Dios en relación con Cristo y Cristo en relación con los principados y potestades. Y estas palabras, principados y potestades, no nos debiesen hacer ruido, porque ya también las estudiamos en Colosenses 1, versículos entre el 13 y el 18. ¿Se acuerda cuando las estudiamos? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en las tierras, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y dice Pablo, bueno, Cristo es cabeza sobre ellos, es autoridad sobre ellos, no les pueden hacer nada. Cristo está sobre cualquier poder espiritual. Mira, no importa si es un ser angélico que ejerce autoridad, no importa si es un ser poderoso, que parezcan ser hostiles a Dios o a sus hijos, Él tiene un poder sobre ellos. No importa en qué esfera se muevan, no importa qué hagan, Él tiene control de ellos y no nos pueden tocar. Hermano, es impresionante, esto no lo puede hacer el hombre, ¿lo hace solamente quién? Cristo. Y hermanos, esto es lo impresionante. Pablo dedica más tiempo a recordarnos la verdad que desenmascarar la mentira. Entonces, cuando nosotros nos percatamos de ello, nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer es centrarnos en la correcta enseñanza, estudiar la palabra de Dios. Cristo es entonces cabeza de todos los seres angélicos. Y tras haber establecido que los cristianos están completos en Cristo, entonces va a dar aspectos acerca de lo que ha ganado Cristo a favor de nosotros. Pero quiero que vea lo siguiente. Verso número 11. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha
no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Pareciera que, ¿por qué es esto Pablo? ¿Por qué es esto inspirado por el Espíritu Santo? Ya habló de la plenitud de Cristo. Ya habló de la plenitud de Cristo. Ya habló de que nos hizo completos. Ya habló de que es superior a los ángeles. Y ahora va a decir, en él también fuiste circuncidados, como que se le fue la pluma. No se le va la pluma, hermanos, no está por error. Si yo le pregunto qué es la circuncisión, usted inmediatamente se acuerda. Sabemos que la circuncisión era un rito que practicaban ¿quién, hermanos? Los judíos. ¿Qué propósito tenía el rito de la circuncisión? Era una operación de cirugía menor, en la que se utilizaba el cuchillo para cortar la carne del niño varón en el prepucio. Y esto, hermanos, tenía un significado. Significaba la muerte a la carne, quitar la naturaleza mala. Sin embargo, el judío se confundió y por mucho tiempo, por muchos siglos y hasta la fecha, quedó solamente enfocado en la ceremonia y olvidó aquello. Entonces, la intención venía a decir que había algo en la carne humana que desagradaba a Dios. Y por eso era necesario practicar esta operación. ¿Por qué dice esto Pablo? Bueno, el apóstol Pablo lo que está diciendo con lo siguiente, lo que está diciendo con el verso 10 es lo siguiente. Pablo lo que está diciendo es, si en Cristo, quien te salvó, está la plenitud de la deidad, te ha hecho pleno y es la cabeza quien te guarda sobre todo poder y autoridad, tú debes despojarte de tu cuerpo pecaminoso, de tu naturaleza pecaminosa, y debes de llevar una vida que procure ¿la qué? La santidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay pretexto, hermanos. No hay pretexto. Pablo nos está recordando la verdad. La salvación depende de Cristo. Y como depende de Cristo, Dios, a través de Cristo, nos ha dado la facultad, la capacidad de poder llevar una vida de obediencia, de constante obediencia a Él. Como hace rato también repasábamos. No es factible, no es posible que el hombre esté, ¿qué, hermanos? Que el que se llame cristiano esté enfocado en pecar y se atore en un pecado y esté batallando y decidiendo vivir y quedarse atorado en él. No lo puede ser. Y le voy a explicar la razón. Verso 11. En él fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha, ¿por qué? Por manos. Esto descarta que este despojo de la naturaleza pecaminosa fuese un acto humano, no hecha por manos. Si no es hecha por manos, ¿quién la realizó, hermanos? Es un acto espiritual. Lo realizó Dios. Y cuando lo realiza, observe lo que dice, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo, hermanos? ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Es la referencia a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es la referencia a la crucifixión. Cuando el Señor Jesús murió, el creyente murió también ahí. Y ahí fueron circuncidados, ¿qué, hermanos? No es nuestra carne, sino nuestro corazón. Nuestra tendencia a llevar una vida santa. Hermano, usted y yo no tenemos pretextos para decir, no puedo vencer ese pecado. No, tendríamos que preguntarnos, ¿no puedes? ¿O no quieres? ¿O no deseas abandonarlo? Porque eso implicaría un problema enorme. Todo cristiano que ha sido limpiado de ese dominio del pecado, se le ha concedido una nueva naturaleza. Recuerde su vida. Espero que sea claro. Si usted no puede ver diferencia entre antes de creer en Cristo y creer en Cristo, hermano, tiene un gran problema. Pero si ve esa diferencia, usted debiese estar feliz y decir, yo no podía hacer eso. De hecho, nos debiesen decir a los cristianos, ¿cómo le haces para vivir? Pues debiésemos ser sal del mundo, luz del mundo, hermanos. Ser totalmente distintos. Pero observe, porque va a seguir Pablo la última parte de esta sección. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Ya habló
de la circuncisión y ahora ¿por qué habla del bautismo? Bueno, hermanos, es que tiene algo importante. La circuncisión habla de despojarse ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa. Pero el bautismo, hermanos, necesitamos recordar que en el bautismo se entierra uno junto con Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo? El bautismo simboliza ¿qué? La sepultura de la vieja vida. Entonces acaba de hablar de la obra de Dios y después dice, y te ha quitado esa naturaleza. Eres creyente. El siguiente paso es hacer una manifestación pública ¿de qué? De tu fe. ¿Cómo es esa manifestación pública? ¿Cuándo? Cuando se bautizaban. Con eso atestiguaban públicamente que ellos estaban ligados a Cristo Jesús, quien había muerto en la cruz, que su vida en ese momento estaba siendo ¿qué? Sepultada. Y cuando salían del agua, confesaban que eran unas nuevas personas, eran una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, pero ahora ya no apela nada más a despojarse de la naturaleza pecaminosa. Ahora lo que está apelando el apóstol Pablo es, haz un compromiso público de que sigues a Cristo. Hazlo. ¿Sabe, hermano? La gente no debiese tener tanto problema para identificar quién es cristiano. No debiesen tener tanto problema, debiésemos irradiar tanto amor por el Señor, tanta devoción por Él, tanto deseo por obedecerle, por guardarnos de pecar, por despreciar nuestra vieja vida, que debiesen decir, por lo menos estos están bien locos. Es un extremista. No estaría mal, hermano, en el sentido de que no de violentar a la gente, sino de procurar honrar a Dios con nuestra vida. Eso es. El bautismo simboliza la unión del creyente con Cristo. La unión del creyente con Cristo se lleva a cabo mediante la salvación. Y el bautismo es un símbolo de esta realidad. No es que el bautismo salve, no, hermanos, porque sería igual que la circuncisión. Solamente es una manifestación pública, y es lo que dice el apóstol Pablo. Y después dice el apóstol Pablo, para concluir el verso 12, por la fe, dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Una mejor traducción sería, porque fuisteis resucitados con Él. Ustedes fueron resucitados con Él. Han sido levantados juntamente con Él. ¿Sabe? Romanos 3, 23 y 26 es un buen texto para confirmar que Cristo es nuestro suficiente Salvador y nos recuerda la verdad de que la salvación depende únicamente de Cristo, como ya lo vimos también en este pasaje. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien se puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. Hermanos, no hay otra opción. Solamente Pablo nos recuerda que la salvación depende de Cristo. Y por último, dijimos que Colosenses 2, del 8 al 15, nos recuerda que Cristo es nuestro suficiente Salvador. Y en este texto vemos esto porque Pablo desenmascara la mentira, recuerda la verdad, pero también es importante que Pablo diga, ustedes creen en algo que es cierto porque hay resultados. Pablo ahora les va a recordar los resultados de lo que ha pasado en su vida a los colosenses. Y esto no es ajeno a la carta, porque en el capítulo número 1, cuando usted y yo estudiamos los versículos del 3 al 8, ustedes y yo observamos que el Evangelio llegó con poder entre los colosenses, los cambió, como cambió a aquellos de Antioquía, los hizo diferentes y decían, pues estos son cristitos, bueno, pues aquellos también. Bueno, pues ahora les va a recordar los resultados. ¿Cuáles son estos resultados? Acompáñenme. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado
todos los delitos. Y va a decir el apóstol Pablo, y cuando estabais muertos en vuestros delitos, sí, es que el hombre estaba muerto. Estaban muertos en sus pecados, estaban espiritualmente muertos con Dios. En sus espíritus no había movimiento hacia Dios. Nadie había que pudiese hacer el hombre para ganar el favor de Dios. Yo recuerdo mucho que el pastor, cuando nos enseñó la carta a los Efesios, que es paralela a esta, nos decía: grítele a un muerto. ¿Qué va a hacer el muerto? ¿Qué reacción puede tener el muerto? ¿Sabe qué va a tener? Ninguna. Así éramos usted y yo. ¿Cuántas veces nos predicaron? ¿Qué reacción teníamos? Ninguna. Usted le puede gritar a una persona, decir lo que quiera, no va a reaccionar porque está muerto. Y así era nuestra condición. Éramos incapaces de responder a cualquier cuestión que se nos dijera o se nos hablara de forma espiritual. No teníamos esa capacidad. Estábamos bloqueados, el pecado dominaba sobre nuestras vidas, no respondíamos a Dios. Éramos dominados por todo el pensamiento que se enseñaba en el mundo. Esa era nuestra vida. Ahora no más. Ahora no más, vea, tiempo pasado. Y cuando estabais muertos, ustedes estaban muertos, ya no más. Y después va a decir: en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne. Y otra vez utiliza la figura de ¿qué, hermanos? De la circuncisión, porque ustedes tenían la naturaleza pecaminosa, ¿qué, hermanos? A flor de piel. No se podían contener. Hermano, le voy a pedir que haga un ejercicio. Recuerde algo que no podía dejar y que pudo dejar cuando conoció al Señor. La cara nos tiene que cambiar, hermanos. Yo muchas veces veía mi vida y decía: ¿cuándo voy a poder dejar de hacer estas cosas, practicar estas cosas? Y eso que me presentaron al pastor Santiago, y cuando me quiso hablar lo batié. Y cuando vi a mi primo que me predicaba, decía: no me molestes. Y veía a mi tía que me hablaba y decía: no me estés diciendo. Y venía mi papá y decía: déjame, yo no me intereso. Pero yo por dentro decía: hay cosas que no puedo dejar de hacer. ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo, hermanos? Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión, hasta que llegó Cristo a mi vida. Ahí cambió. Y Pablo les recuerda eso a estos hombres. Y sabe, utiliza una palabra bien importante y bien exacta. En la incircuncisión. ¿Por qué utiliza esta palabra? Porque la palabra incircuncisión se utilizaba para describir a los pueblos gentiles. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes todos, hermanos? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Pero los judíos al menos tenían algo. Eran cercanos por el pacto. Pero estos eran incircuncisos, alejados de Dios y aparte sin pacto. ¿Sabe? Usted era alejado de Dios, sin pacto. Y Dios lo vio con amor. Dios le vio con amor. Y mandó algo hasta México que nos permitió llegar a que se nos predicara el evangelio y creer. En ese momento era para los colosenses, pero hoy lo puede ver usted así. Los colosenses, como nosotros, eran gentiles. Así es que esta palabra, cuando la escucharon, seguramente tenía un significado especial. Hermano, ¿qué significado tiene para usted que le haya sido predicado el evangelio? Vean hacia alrededor. Lo más normal era que usted estuviera próximo a celebrar los muertos. Lo más fácil era que estuviera próximo a celebrar el 12 de diciembre. O que creyera cualquier otra cosa, y no lo es. ¿Qué debería provocar eso en nuestro corazón? Alabanza a Dios. Y dice: y nos dio vida, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Lo que había realmente sucedido a los colosenses era que habían cambiado su estilo de vida. Eso es lo que está diciendo este texto. Lo que sucedió es que su vida, su estilo de vida, fue totalmente ¿qué? Cambiada, transformada. Recibieron nueva vida. ¿Sabe cómo? Mediante la obra que hizo Cristo en la cruz. Hermano, es fácil decir: es que ya sé el evangelio, ya me sé estas cosas. Pero a veces es útil pensar y reflexionarlas, no nada más saberlas de memoria. Sí, subió Cristo, y cuando subió en mi lugar.
yo tenía que ir. Los colosenses podían decir eso, yo tenía que ir, yo tenía que haber subido, tenía que haber sido el que extendiera las manos y haber sido clavado y ser colgado. Y ni siquiera a un ser humano normal le hubiera sido suficiente entregar así su vida para alcanzar la salvación. Tenía que ser el Hijo de Dios el que tenía que subir. Y cuando Él subió y nosotros creemos, es que somos unidos a Cristo. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es precioso. Esto es en verdad hermoso. Es que Dios toma, hermanos. Cuando usted y yo no queríamos saber nada, Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Estábamos muertos, incapaces, y Dios nos buscó. Hermano, yo no sé si los colosenses al ver estaban pensando, ¿cómo es posible que les estemos dando bola a estos mugrosos falsos maestros? Si Cristo ha hecho todo esto por nosotros. Y hermanos, a lo mejor nosotros tendríamos que reflexionar. ¿Cómo es que el hecho de que Cristo me haya salvado, que yo no haya tenido que hacer nada, no me permite ser a veces tan olvidadizo de lo que el resultado que debe tener la salvación en mi persona? Debiese ser cada vez más santo, más pío, más devoto, más entregado, más lo que usted guste y mande. Y observe lo siguiente. 2:14. Habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos. Hermanos, en el mundo antiguo se tenía una costumbre, existía un acta, un manuscrito, un autógrafo le llaman, ¿no? Algo escrito. Y en este documento se utilizaba para referirse a un certificado escrito a mano cuyo fin era reconocer la obligación de una deuda. Todos teníamos una deuda. Todos éramos deudores, todos somos deudores. Y había un documento que nos acusaba. Y ese documento nos hacía deudores delante de Dios. Todo lo que debíamos, cuando Cristo subió, lo clavó. Una sola vez, hermanos. No muchas ocasiones. Dígame si no es Cristo el suficiente Salvador. No puede ser una emanación, dice Pablo. Lo hizo todo. Canceló la deuda. ¡Pah! La clausuró. Ya no tienes deuda. Hermano, yo espero que nunca haya tenido deuda. Yo nunca he tenido una, hermanos. Yo no he tenido una deuda. Pero, bueno, sí tengo una a mi carro, ¿no? Y ya no le veo el fin, ¿no? Ya digo, ya quiero que sea septiembre. Y hermanos, eso no se compara con una deuda eterna por haber ofendido a Dios. ¿Se imagina? Saberse condenado, merecedor del peor castigo. Y subió Cristo, nos unió a Él y dice, aquí está tu deuda. ¡Pah! Clavada, cancelada, pagada, no debes nada. Hermanos, ya sé que se la saben, pero me emociono, mi vida se me está enchinando la piel. Obligación que ya no tenemos que cumplir porque la pagó Cristo. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, pendía sobre nuestra cabeza, hermanos, que nos era adverso, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y observe, viene un cántico de victoria. Ya nos dijo, no le tengan miedo a quienes. No le tengan miedo a quienes. No le tengan miedo a los poderes. Y observe por qué. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Quién? ¿Triunfando por medio de Él? ¿Quién? ¿Triunfando Dios por medio de quién? Por medio de Cristo. Habiendo despojado. Y aquí quiero que usted oiga esto, porque esa palabra despojado, yo sé que son traductores y son eruditos y no pretendo ocupar su lugar y acusarlos de inexactitud. Pero cómo me gustaría que pusieran la palabra más clara que debiese ir. Yo sé que lo hacen por reglas, pero dice, debiese decir, y habiendo desnudado, habiendo presentado desnudos a los poderes y autoridades. Es decir, ¿qué está diciendo con esto el apóstol Pablo? Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo, él está trayendo a la memoria lo siguiente. Pablo seguramente recuerda
la escena de un general romano que después de haber obtenido la victoria, exhibe en un desfile público a los cautivos de esa batalla que acaba de derrotar y los posea desnudos por toda la calle para ser humillados y decir: yo les gané. ¿A quién se está refiriendo con esto, hermanos? A Satanás y a todos sus ángeles caídos. Hermano, esto es precioso. Nuestro peor enemigo, su peor enemigo, mi peor enemigo, sabe que está derrotado. Cristo lo exhibió. Cristo le dijo: te acabé, te derroté, tu tiempo y tus horas están contadas. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que nosotros éramos esclavos del mundo, esclavos del príncipe de la potestad de los aires, y Dios nos arrebató de ese lugar y hoy nos tiene en una vida totalmente diferente. Somos totalmente distintos. Bendito sea el Señor, hermanos, que nos permitió reconocer que usted y yo no tenemos nada bueno para poder alcanzar la salvación. Bendito sea el Señor que abrió nuestro corazón y nos permitió comprender que toda la obra de redención la había realizado Cristo por nosotros. Bendito sea el Señor que nos permite experimentar los resultados de esa tan hermosa y preciosa salvación en nuestras vidas, que la podemos disfrutar, que podemos sazonar el lugar donde estamos con nuestra vida, que viene y proviene de Dios, que nace del Señor. Hermanos, eso es precioso, eso es hermoso. Se percata de ello. Así es que, hermano, déjeme concluir. Dios canceló la deuda de todo creyente derrotado a Satanás y exhibió a los ángeles. No hay nadie que se pueda oponer. Dios va a consumar lo que ya inició, y eso nos debiese alentar. Cristo murió para destruir por medio de la muerte lo que el imperio de la muerte había hecho, y nosotros somos muestra de ello. El perdón gratuito de Dios es lo que hoy hemos observado. El perdón gratuito de Dios, la suficiencia de Cristo para salvar. Precioso Señor tenemos. Déjenme leer Romanos 8 del 11 al 16. Confirma lo que también hemos estudiado en estos versos. Recuerda los resultados de la verdad, que Cristo nos salvó. Vea lo que dice Romanos 8 del 11 al 16. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y solamente déjeme decirle un ejemplo de lo que nos debiese provocar todo esto que hemos conocido, todo esto que hemos no aprendido porque lo sabemos, sino recordado. ¿Sabe? Me acuerdo mucho de Hechos 13, versículos 44 al 51, uno de mis pasajes históricos favoritos, donde Pablo y Bernabé van a Antioquía de Pisidia y le predican a los judíos en la sinagoga de Antioquía y les dicen, les enseñan el evangelio, los tienen por semana, y cuando los judíos se percatan que los gentiles están creyendo, sienten celos y les dicen, no nos enseñes más, no nos enseñes más. Y entonces dicen, pues nosotros por responsabilidad entrábamos y predicábamos en la sinagoga porque somos judíos y primero es a los judíos, pero ya que están desechando esto, pues ahora sí, nos vamos con los gentiles. Y la reacción de los gentiles de Antioquía es, ¿cuál, hermanos? Alegría, celebran. Hermanos, eran incircuncisos igual que los colosenses, eran incircuncisos iguales que los mexicanos. Hermanos, Dios nos ha dado un suficiente Salvador. Este suficiente Salvador desenmascara la mentira. La salvación no la puede ganar el hombre. Nos recuerda también que la salvación depende de Cristo, totalmente de Cristo. Si ellos no pueden hacer nada para salvarse, si la salvación
depende de Cristo, tenemos que ir a predicarles. Y no solamente predicarles, sino también vivir y con ejemplo mostrar los resultados de la verdad de la cual nos ha permitido ser receptores del Señor. Vamos a orar. Padre y Señor que estás en los cielos, bendito seas, Padre, porque en verdad nos maravillamos, Señor, al entender, al comprender que no merecíamos nada de tu parte. Es una realidad, Señor, que en la iglesia de Colosas, es una realidad que en esa iglesia se habían infiltrado falsos maestros que estaban desviando a la gente de tu evangelio, Señor, que pretendían hacerlo. Sin embargo, Señor, tú inspiraste al apóstol Pablo, Padre, para mostrarle, Señor, que en tu Hijo Jesucristo tenemos un suficiente Salvador. Él es pleno para salvarnos. Él es totalmente Dios. Y te damos gracias por él, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar siempre que no hay algo que podamos hacer para granjearnos tu favor. Permítenos también, Padre, recordar que todo lo que hemos recibido del acto de salvación proviene del sacrificio de tu Hijo Jesús. Permítenos vivir correspondiendo, Señor, a dicho acto, Señor, con vidas que reflejen, Señor, tu obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir fieles a ti y ayúdanos, Señor, también a predicar y a sacar de las garras del enemigo a aquellos que son tus hijos, que los has apartado y que están alrededor nuestro. Oramos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Obra en nuestros corazones.